Por estos días, la prensa internacional nos está informando, está morboseando con un tema que les trae esa pasión, es Cuba. Y mucho más, en particular, ahora, cuando la noticia es que el gobierno Trump llamó a juicio al expresidente de Cuba, Raúl Castro, excomandante de las Fuerzas Armadas y aún líder de la revolución. Se le acusa a Raúl de que hace 30 años él ordenó el derribo de 2 avionetas sobre territorio cubano. En esta acción perecieron 4 cubanos, 3 de ellos nacionalizados estadounidenses. Pero la historia no es tan simple como la quiere contar el gobierno de Estados Unidos en este momento. Después de 30 años, porque eso sucedió el 24 de febrero de 1996. Antes de que ello sucediera, se estaba dando lo que se llamó la crisis de los balseros en Cuba. O sea, los Estados Unidos habían apretado tanto la economía cubana, aprovechando que la Unión Soviética había desaparecido, miles y miles de cubanos salían en cualquier cosa que flotara hacia los Estados Unidos, buscando además lo que Estados Unidos les ofrecía, el paraíso. Así se creó una organización llamada Hermanos al Rescate, que inicialmente sí salía con sus avionetas a buscar personas que estaban perdidas en el mar y las ayudaban a llegar hasta territorio de Estados Unidos. Pero esto rápidamente cambió y se volvió un trabajo de provocación, porque sus avionetas entraban a territorio cubano. Llegaron a volar sobre La Habana. Se sabe que en 25 ocasiones el gobierno cubano envió informes al Departamento de Estado y al departamento encargado de la aviación en Estados Unidos para que detuvieran estas provocaciones, ya que las avionetas eran con matrícula estadounidense. Nunca el gobierno de Estados Unidos reaccionó, nunca. Un año después, en 1997, fui a Miami y a Nueva York y a otras ciudades a entrevistar a algunos dirigentes de la contrarrevolución cubana, entre ellos al dirigente de Hermanos al Rescate, José Basulto. Les voy a presentar algunas de las respuestas que él me dio en ese momento, con imágenes superpuestas, que aclara muy bien quién era él y quién era Hermanos al Rescate. Hermanos al Rescate fundamentalmente ha sido una organización humanitaria. Aquí nos acusa de ser políticos, porque nosotros consideramos que la actividad política es precisamente la forma más elevada de la actividad humanitaria. En el año 1991 nos dimos a la tarea de organizar un operativo aéreo de búsqueda en el estrecho de la Florida para localizar a los refugiados cubanos que salían en busca de libertad. Esto montó un costo, a pesar de que la organización está integrada por pilotos voluntarios, de alrededor de $1.300.000 anuales en costos de vuelo. De los fondos que recibe Hermanos al Rescate, viene en donaciones de $10 o menos, y entra aquí mensualmente. Me quedé pensando cuántos cheques de 5 y 10 dólares tienen que llegar en un año para recoger $1.300.000. Los aviones de Hermanos al Rescate entraron varias veces a territorio cubano y más, volaron sobre La Habana. Sí. Y distribuyeron... Voy para usted. Hermanos al Rescate, el día 13 de julio del año 95, sobrevoló La Habana en una acción diversionaria. And unfortunately, some of the young kids that got shot down, and they made these little stickers, not stickers, they were these little flyers, tiny. I think I have a copy here, I'll show you. They figured out a way that with the winds from international airspace, they could fly, open up the back of the airplane, and release thousands of these leaflets, and they would end up all over Havana, which is what he did. He went up with these young kids that unfortunately got shot down, and they released thousands of these leaflets, and they fell all over. Necesito más stickers. No es como lo dice la abogada
de que de aguas internacionales los lanzaron y que el viento los llevó hasta La Habana. Dos de los muchachos que posteriormente fueron de los que murieron, ellos lo dicen muy claramente, de que están sobre La Habana tirando boletines. ¿Y qué tenían de inocente esos boletines? Eran simplemente llamando a actos humanitarios. Le deseamos a Cuba, al pueblo cubano, a las Fuerzas Armadas que pueden hacer posible la libertad de Cuba. Y no hay la intención de cambiar el régimen de Cuba, y le digo cambiarlo, me refiero a eliminar a Castro y su camarilla de allí. Habíamos 3 aviones, de esos 3 aviones derribaron 2 nada más. Se ha dicho en las investigaciones, se ha sostenido y se ha demostrado además de que José Basulto sabía, por información del gobierno estadounidense, de que había todas las posibilidades de que si volvían a entrar en territorio cubano, iban a derribar las avionetas. Por eso, cuando José Basulto comprueba de que los aviones militares caza cubanos habían despegado, él se regresó y dejó a los otros 2 avionetas, a los otros 4 muchachos, solos. El gobierno de Estados Unidos fue cómplice con lo que sucedió ese día. Tan miraron para el otro lado que durante 53 minutos Estados Unidos permitió la persecución del avión que yo iba volando para darle la oportunidad a los MiGs cubanos de que me derribaran. Y no hicieron nada. ¿Por qué no los derribaron ustedes? No lo sé, no lo sé. Eso es imposible, simplemente imposible, contra toda lógica. ¿Cómo es posible que una avioneta sea capaz de escapársele a los aviones de caza MiG? Simplemente que a él no lo persiguieron fuera del espacio cubano. Si para ese momento algo se repetía, se decía, se confirmaba por muchos de sus colegas de andanzas, es que Basulto trabajaba para la CIA. Ellos me acusan a mí de agente del CIA. En el año 1961, yo, José Basulto, trabajamos conjuntamente para el CIA. Pero que además viene a reforzarla su abogada. José Basulto, initially, in the early part of his life, he was trained by the CIA, he fought in the Bay of Pigs, he infiltrated Cuba, and yes, he was taught to have a violent background. Not that, I mean, he's never killed anybody in his life, thank God, but he was trained by the US for that. Pero fue en este momento cuando yo me di cuenta que José Basulto mentía. Porque si mentía en esto tan grande como en el mundo, actuando como individuo, sin ningún tipo de control o financiamiento de gobierno alguno, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, ayudé a los contras en Nicaragua, no en Nicaragua, en Honduras, que es donde ellos tenían los hospitales. Y la ayuda nuestra fue estrictamente humanitaria. Yo fui como parte de un operativo del exilio abierto, en el cual participaron organizaciones como CABA, la Brigada 2506, de la cual yo en aquel momento era el director militar. Y esa era la razón por la cual yo estaba ahí. Pero en Honduras no se movía un solo mosco sin que el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos lo supiera. El Consejo Nacional de Seguridad de Ronald Reagan y George Bush padre. Y fue a tal punto que trabajó para la CIA y el Departamento de Estado y la Casa Blanca y el Consejo Nacional de Seguridad para la contra de Honduras, que el Congreso norteamericano en las investigaciones lo llamó a declarar. Era un hombre de la CIA y se va a morir siendo un hombre de la CIA. Y en un documental que hizo Arte, Francia y la BBC de Londres, lo entrevistan a él. Yo no hago ningún comentario. Juzguen ustedes, nada más. J'ai dû pilonner le restaurant à 5 reprises et le bâtiment une dizaine de fois. On utilisait des balles traçantes anti-blindées, ce qui fait qu'on pouvait suivre leur trajectoire. Y este fue el hombre que estuvo al frente de ese problema, cual fue el derribo de los aviones. Y eso es lo que hoy están utilizando para llamar a juicio al expresidente de Cuba, excomandante de las Fuerzas Armadas cubanas y actual líder
de la Revolución Cubana, Raúl Castro.